Ok. Bueno, pues con eso les agradezco a todas las personas que se han unido a la videoconferencia. Les pido por favor a las personas que todavía tienen sus cámaras apagadas, tal vez no han podido revisar un mensaje que envié hace un momento. Dentro de la coordinación del curso que estamos haciendo, hemos decidido por favor pedirles que prendan su cámara durante la videoconferencia. Em, la razón es porque queremos asegurarnos de que las personas que quieren participar se sientan un poco, digamos, más a gusto participando en la clase, y eso es posible cuando estamos un poco más conscientes de que es posible, de que otras personas nos están escuchando. Entonces, para eso pensamos que era mejor invitarles a las personas a que prendan sus cámaras. Yo entiendo que hay personas que tienen problemas con la cámara a veces y es comprensible, a veces no funcionan nuestros equipos, pues me lo hacen saber, no hay ningún problema. Pero a las personas que pueden les pediría de favor que por favor prendan sus cámaras para saber que están conectados y así hacer el ambiente de la clase más amigable y también asegurarnos de que estamos incentivando que todos y todas se sientan incluidos y puedan participar. Con ese anuncio voy a dar paso ya a empezar los temas que están programados para esta semana. Ya nos acercamos casi al final del curso. Eh, Hay varias cosas que tenemos que discutir ahora, pero primero quisiera saber, y aprovecho que estamos aquí, algunas personas conectadas, para preguntarles si han tenido algún problema encontrando una pareja para realizar la entrevista como se les ha instruido en la plataforma como una de las tareas para esta semana. No sé si alguien me quisiera compartir si ha sido fácil encontrar una pareja. Maritza. Sí, muy buenas tardes con todos y con todas. Mil Hola. disculpas, yo por cuestiones laborales y algunos temas no he podido todavía estar al día, por lo tanto no he cumplido todavía con esa actividad de buscar pareja, porque Ok. recién estoy empezando y terminando. Ajá. Ah, perfecto. Gracias. Bueno, gracias por avisarme, Marita. Si es que no encuentras, pues me envías un mensaje o un correo y yo te pondré en contacto con alguien. Mil gracias. Genial. Entonces, lo mismo para el resto de las personas. Yo esta mañana les envié un mensaje pidiéndoles que quienes no hayan encontrado una pareja, yo podría ayudarles, pero voy a actualizar esa solicitud y más bien voy a pedirles a todas las personas que me notifiquen quién es su pareja. Y de esa forma voy a ver quién le falta y voy a encontrar una pareja o voy a ubicar, digamos, a las personas que estén todavía sin pareja en parejas. Entonces, desde ya les aviso a ustedes que están ahora en la videoconferencia que es necesario que me envíen, ya sea por correo o por WhatsApp, con quién van a trabajar la entrevista. ¿De acuerdo? El otro anuncio respecto de el trabajo en parejas para la entrevista es que la fecha de envío no es este lunes, sino el próximo, ¿no? Es la única tarea en el curso que tiene 2 semanas para que ustedes puedan trabajar en la entrevista, porque entendemos que logísticamente requieren tiempo, ¿no? Requieren tiempo para ponerse de acuerdo y hacer todo el trabajo de organizar la entrevista tal y como se les ha pedido. Entonces, entendemos que eso requiere tiempo y por lo tanto pueden enviarla hasta el próximo lunes, que es el 11 de octubre. Bueno, y con esas dos aclaraciones voy a proceder a compartir mi pantalla para que eh, podamos empezar a revisar los temas que nos tocan el día de hoy. Como siempre, el micrófono está abierto. Por favor, a las personas que quieran participar o hacerme una pregunta, pues siéntanse con toda la confianza de interrumpirme y yo con gusto escucharé cualquiera de sus preguntas o comentarios respecto de lo que estamos conversando el día de hoy. Y también les invito a que esta sea también, como digo, una oportunidad para compartir, más allá de si no hay preguntas, pues siempre, ¿no es cierto? La educación en línea es
digamos, es una herramienta muy interesante, muy buena para poder actualizar nuestros conocimientos, que nos ahorra tiempo de no tener que estar presencialmente, pero también se pierde un poco la parte de interactuar con nuestros compañeros y compañeras. Entonces, hoy es una oportunidad para escuchar cuáles son sus experiencias, para compartir, para hacer comentarios de las experiencias de otras personas. Y parte de la idea de este curso es justamente incentivar a que existen esos intercambios. Entonces, les invito a que compartan sus experiencias, y si todavía no han logrado hacer ciertas tareas, tampoco eso es un problema. La idea no es compartir solamente lo que ya sabemos o las conclusiones de las actividades, y es también compartir nuestras inquietudes y experiencias que tal vez no están tal cual relacionadas con los temas, pero que de todas maneras se relacionan de alguna forma. Eso también es bastante enriquecedor. Y con eso doy paso a la agenda del día de hoy. Entonces, la semana anterior ya empezamos con los métodos de recopilación de la información. Miramos algunos puntos claves respecto de esto. Hoy vamos a hablar un poco más del tema de las entrevistas y el acceso a la información pública. Entonces, en la parte de las entrevistas, tal como se establece en la plataforma, existe, digamos, una especie de guía de cómo elaborar sus entrevistas. Como yo les había mencionado en la semana anterior, la idea de las entrevistas tiene que, en cierta manera, jugar un rol estratégico dentro de ese mapa de documentación, de ese plan de documentación que tenemos, sobre qué información, digamos, solamente podríamos encontrar mediante una entrevista, o qué información podríamos corroborar también mediante una entrevista, o muchas veces complementar, ¿no es cierto? Entonces, una entrevista puede cumplir diferentes roles dependiendo del grado de documentación que ya existe o estamos recopilando por otro tipo de medios. Entonces, no es, digamos, excepcional que muchas veces el acceso a otro tipo de fuentes, a otro tipo de documentos o videos o otro tipo de, digamos, medios de establecer el monitoreo no son accesibles, o por temas del tiempo, lo más rápido, si se puede decir, es hacer una entrevista. Muchas veces por la urgencia, digamos que hay una situación, una amenaza de una violación a derechos humanos y estamos con las potenciales víctimas, las entrevistas son vitales. Entonces las entrevistas realmente son una herramienta indispensable, ¿no? Y es muy importante que tengamos herramientas, como siempre digo en este curso, la idea del curso es brindarles herramientas para mejorar, para expandir caja de, su caja de opciones respecto de cómo utilizar este método. Entonces, por esto, básicamente, partimos de la idea de que la entrevista es uno de los métodos de recopilación más utilizados, sin duda, y deben formar parte de un plan de documentación siempre que sea posible, pero el punto uno que vamos a decir es que tienen que ser planificadas. Es muy importante planificar las entrevistas y no hacerlas, digamos, de un rato a otro, aunque a veces por la urgencia no hay mucho tiempo para planificar. Sin embargo, siempre hay que planificar, aunque sea con un tiempo corto. Y lo más importante es que tengan un propósito claro. Como les decía, ese propósito dependerá de qué rol está cumpliendo en ese mapa o en ese plan de documentación más grande, o dependiendo del tipo de violación, si es una violación que se está produciendo, si ya sucedió, o si es una amenaza. Si bien estos objetivos pueden variar de una entrevista a otra, es importante tener bastante claro cuál va a ser últimamente el objetivo o los objetivos de la entrevista. Y en el ejercicio que se les pide, básicamente es elaborar todo ese proceso de planificar. Entonces, aquí voy a un poco volver a explicar lo que ya empezamos a conversar la semana anterior de cómo hacer este ejercicio. En primer lugar,
Recuerdo que alguien inclusive me preguntó cuánto tiempo tiene que durar la entrevista y básicamente la idea es que no dure más de 5 minutos. Sin embargo, como siempre les digo, esto no es un tema de llegar a los 5 minutos ni no pasarse de los 5 minutos. Es el tiempo que, digamos, estimamos es suficiente para el ejercicio, pero si se demoran un poco más, no hay problema. Si se demora un poco menos, también. El tema es que el ejercicio sea bueno para lo que ustedes están aprendiendo. Entonces, 5 minutos, ojalá podamos cumplir con esos 5 minutos. Y luego, cada persona, a pesar de que el ejercicio se lo hace en parejas, cada persona tiene que básicamente evaluar su propio ejercicio, que ustedes verán con la ficha que tienen para la evaluación. Es también una manera, de cierta manera, de un poco pensar en qué se pudo haber hecho mejor, y nos pareció importante que eso cada persona lo haga, ¿no? Que lo hagan todos y todas y no solamente una persona dentro del grupo. Ahora, para el ejercicio que se les está pidiendo, es un ejercicio en parejas. Nosotros les sugerimos que se pongan de acuerdo y hagan una lista de personas que dentro de sus propios monitoreos, que son para el reporte final, dentro de sus propios casos, hagan una lista de personas que les parecería importante entrevistar, ¿no? Dependiendo del caso, ya con los, digamos, estándares que acabamos de describir. Y sobre eso hagan una lista de no más de 4 personas que me la pueden enviar a mí, que me la deben enviar a mí, de hecho. Y no siempre tienen que decir específicamente esta es la persona a la que quiero entrevistar, sino puede ser inclusive un cargo. Por ejemplo, quisiera entrevistar al director o directora de una institución en particular, o una persona o una de las víctimas de tal o X, Y o Z situación, ¿verdad? Entonces, pueden enviarlo de esa forma y yo voy a decirles a esta persona de la que deben entrevistar. Últimamente van a tener que decidir entre los dos casos, pero la idea es que se enriquezcan de la experiencia de elaborar este ejercicio. Em, una vez que ya tengan la persona a las que yo, digamos, yo les indico, entrevisten, por decir, al director de X organización o a la directora, con ese nombre ya específico o con ese rol ya específico, ustedes necesitan establecer cuál va a ser el propósito de esa entrevista para esa persona, qué información esperan recopilar de la entrevista, establecen una lista de preguntas básicas y van a especificar quién va a hacer la entrevista y quién va a ser el entrevistado. O sea, hipotéticamente, quién va a hacer el ejercicio de actuar como si fuera la persona entrevistada. Esas 4 cosas me la van a enviar a mí, es por escrito, no debe ser un documento demasiado largo. Y luego de eso, simulan la entrevista, pueden hacer una grabación, por ejemplo, con Zoom. Se reúnen online por 5 minutos, hacen las preguntas, la otra persona simula las respuestas, pero siguiendo ya todos los elementos que les estamos haciendo aquí ya para la realización en sí misma de la entrevista. Y graban la entrevista así como lo estamos grabando aquí, con la opción de grabar en Zoom, o puede ser también otro método que a ustedes les parezca, pero siempre y cuando sea algo que me lo puedan enviar, ya sea por correo o por WhatsApp. Entonces, esa básicamente es la manera como tienen que realizar el ejercicio de manera logística. Pero ya, ¿cuáles son los pasos para realizar una entrevista, digamos, que cumpla con los estándares, que de acuerdo a este objetivo global de hacer un monitoreo de derechos humanos eficaz, cómo debemos realizar una entrevista? En primer lugar, es muy importante tomar en cuenta que debemos siempre tratar de mantener la ética y el respeto hacia la persona a la que estamos entrevistando, ¿no? Y no solo uno, sino todos estos, básicamente varios de estos elementos que están dentro de los pasos, tienen por objeto justamente establecer un relacionamiento en el cual la persona se sienta respetada, la persona se sienta que ustedes como
defensores y defensoras, como personas que están realizando el monitoreo, están conscientes de que esa persona también tiene derecho a no responder a sus preguntas. Entonces, es importante y vital establecer una relación de respeto, de ética en la elaboración de la entrevista y, claro, por supuesto, manteniendo también presente que su propia, eh, digamos, objetividad como personas que realizan el monitoreo está en juego y asimismo su credibilidad. Entonces, una manera de establecer y de empezar para cumplir con ese objetivo es que desde un principio debemos de explicar cuál es el propósito de la entrevista. ¿Por qué estamos haciendo la entrevista y para qué? Esto es básico y fundamental. La persona debe tener bastante claro quién está realizando, ¿cierto? Presentarse y decir, yo soy tal persona, vamos a hacer esto, quisiéramos hacer esta entrevista con este propósito en particular. Y claro, dentro del propósito, obviamente vendría una explicación, en cierto modo, contextual de que se está haciendo un monitoreo, ¿no? La persona debe estar clara de eso. Además, es importante, y eso también es otro principio básico dentro del respeto y la ética de llevar a cabo una entrevista, es explicar el principio de confidencialidad, de cómo ustedes van a manejar la información. Tal vez ahí inclusive existen protocolos más específicos de las organizaciones con las que ustedes trabajan, en las que pueden hacer referencia a leyes o reglamentos, etcétera, locales o nacionales respecto a este tipo de procedimientos, para asegurar que la persona también tiene conocimiento de que esta información es confidencial en cuanto al uso que ustedes van a hacer. Obviamente va a sostener un argumento dentro de un monitoreo, pero tiene que haber un grado de confidencialidad, por ejemplo, respecto de la identidad, también dependiendo del peligro o no que corren estas personas a las que se les está entrevistando, etcétera. O de otro tipo de situaciones que podríamos tal vez poner a la persona en una situación complicada. Y el abanico es bastante grande, pero me imagino que ustedes tal vez tienen algunas ideas en mente de lo que podría pasar si se viola ese principio de confidencialidad. Y una vez entrevistado, perdón, una vez explicado el propósito y el principio de confidencialidad, es importante solicitar el consentimiento informado para usar y compartir la información. Como digo, también a esto es importante remitirse a los protocolos que existen ya muchas veces establecidos por las mismas organizaciones para las que ustedes trabajen de cómo se solicita este consentimiento. Puede haber, por ejemplo, la necesidad de que haya un documento firmado, pero en ese caso yo quisiera enfatizar que muchas veces yo he visto casos donde las personas dicen aquí hay un documento que las personas firman y la firma ya garantiza que hubo consentimiento informado. El consentimiento informado va más allá de que una persona firme o diga sí, consiento. Creo que el rol aquí de la persona que realiza la entrevista es asegurarse de que la persona realmente entienda o comprenda el fin para el cual va a ser la entrevista, las posibles implicaciones de su participación y que sobre la base de eso está accediendo a realizar. Entonces no basta con que la persona diga sí, sino estamos asegurándonos de que la persona tiene claro cuáles podrían ser las implicaciones y cuáles son los objetivos, de ahí que se pida hacer estos dos puntos anteriormente. Entonces, volviendo al ejercicio que tienen que hacer, parte de la evaluación que ustedes mismos tienen que hacer, así como que yo voy a evaluar, es justamente cómo están logrando establecer, ¿no es cierto?, estos primeros 3 puntos. Una parte de la evaluación tiene que ser esta, ¿no? ¿Cómo empiezan? ¿Cómo explican el propósito? ¿Cómo explican la confidencialidad? ¿Y cómo solicitan el consentimiento informado? No sé si hasta ahora alguien tiene alguna pregunta o quisiera comentarme o hacerme o hacer algún o compartir, digamos, alguna experiencia en este sentido sobre entrevistas. Tal vez alguien quiere compartir una experiencia previa realizando entrevistas. Una buena experiencia, una mala experiencia.
Yo podría compartir algo. Ana. Sí, yo, Ana. Gracias, Ana. Por ¿Cómo supuesto. estás, Car? Em, yo la verdad es que no he hecho mucho monitoreo, pero sí he hecho investigación en temas de violencia de género. Ujú, Y en un momento específico nosotros estuvimos haciendo investigación sobre violencia sexual grupal. ujú, Y pues nosotros obviamente hablábamos de toda la confidencialidad, de que para el manejo de la información íbamos a cambiar los nombres de las personas que nos estaban, el nombre de la persona que nos estaba pues dando la entrevista, que era una víctima. ajá, Y ella como que tenía una posición muy política respecto de este tema y decía que no, que ella quería que salga su nombre y su apellido en la entrevista. Entonces era como algo que nosotros por ética no considerábamos que podríamos hacerlo, pero ella como que lo pedía mucho y lo exigía porque decía que era la forma de darle visibilidad al problema de la violencia sexual grupal, ujú, que pues es algo que pasa muy comúnmente en fiestas y así, y que no está tratado como con la gravedad del caso. Entonces ella exigía mucho esto, sin embargo nosotros pues al final no pusimos su nombre en la entrevista. ujú, Entonces, yo quería preguntarte tu punto de vista respecto de esto, ¿no? Entiendo, por ejemplo, en casos de movilidad humana nos enfrentamos a otros retos. Por ejemplo, cuando estamos hablando con población en situación de refugio, hay otros retos que son mucho mayores, quizás en temas de seguridad. ujú, Pero sí quisiera preguntarte como cuál es tu opinión respecto de este tema. ujú. Gracias primero por compartir tu experiencia. Me parece un ejemplo fascinante y bastante importante además, porque además si lo conectamos con temas de movilidad, ¿no es cierto? Todo el tema de violencia de género puede ir de la mano, ¿no es cierto? Puede ser que este tipo de casos recaigan, digamos, hay una intersección con temas de movilidad. Em, Mi opinión respecto a eso es que dentro de los principios que estamos revisando del tema de las entrevistas, como digo, siempre tenemos que mantener, siempre tenemos que preguntarnos como de qué manera no estamos poniendo en riesgo a las personas con las que estamos trabajando, a las que de alguna manera u otra estamos tratando de que a través del monitoreo se haga una incidencia respecto de sus casos. Bueno, en este caso me refiero si las personas son las víctimas, pero no siempre son solamente las víctimas de las que nuestro monitoreo, sobre las cuales el monitoreo va a incidir, ¿no? Va también contra las personas que de hecho están tal vez incumpliendo ciertas normas o son los agresores. O sea, todas esas personas están vinculadas al monitoreo que estamos haciendo y todas esas personas tienen también derechos que deben ser protegidos. Entonces, de cierta manera, nuestra posición como defensores es tener una especie de vista global de toda esa situación. O sea, nosotros no somos los abogados de las víctimas, somos las personas que estamos tratando de traer un mapa de una especie de foto de lo que está pasando, ¿no es cierto? Y decir, esto está pasando por tales razones, esto hemos logrado descifrar. Entonces, en el caso que tú comentas, me parece súper interesante que plantea realmente un dilema hasta cierto punto ético, ¿no? Porque la persona está manifestando su deseo de compartir su nombre, pero, digamos, la práctica generalmente, un caso como estos, es no compartirlo porque se está poniendo en riesgo su propia integridad, si es que es así, si es que esas son las implicaciones sobre las cuales se, se está considerando. Yo pensaría que tal vez un poco igual que ustedes, que no, o sea, no se trata de siempre hacer lo que las personas nos dicen. Se trata más bien de justamente balancear eh, cómo obtener información estando seguros de que las personas comprenden las consecuencias de participar en la entrevista de acuerdo a los estándares éticos sobre los cuales se trabaja. Y si la persona no está de acuerdo, y básicamente yo diría la persona que mencionas no estuvo de acuerdo básicamente con los principios con los que ustedes estaban trabajando, entonces en ese caso, pues claro, yo me preguntaría si es necesario inclusive llevar a cabo la entrevista, ¿no?
Y no me parece una situación fácil. Creo que es diferente decir, mira, nosotros somos un organismo que tiene por el objetivo visibilizar estos casos y queremos entrevistarte para que esto se haga público. Ese es un fin diferente en una entrevista. La entrevista a la que estamos refiriéndonos aquí es una entrevista que tiene por objetivo recopilar información para un monitoreo. Entonces, en ese sentido, creo que si nosotros declinamos hacer una entrevista a una persona porque compromete con los principios éticos de toda la investigación, si se puede decir en general, y podría poner en riesgo a otras víctimas, pues yo pensaría que es legítimo no hacer la entrevista. Esa es mi opinión en el contexto de un monitoreo. Pero las implicaciones respecto del posicionamiento político que me imagino de esta persona y también su propio posicionamiento como personas que realizan la entrevista me parece bastante complicado y esa es mi opinión. No sé si respondí a tu pregunta. Sí, claro, o sea, estoy totalmente de acuerdo contigo porque pues cuando iniciamos una investigación siempre es como que nosotros tenemos que tener ciertos principios Ujú, y muchas veces pues nos encontramos con este tipo de conflictos. sí, Sin embargo, como que a veces es importante anteponer nuestros principios porque existen razones por las cuales están ahí. Muchas veces son razones de seguridad, no solo para las víctimas, sino también para nosotros como personas que estamos haciendo la investigación. Entonces sí, me parece que respondiste muy bien mi pregunta. Muchas gracias. sí, seguro. Y bueno, esto es un buen ejemplo para un poco también traer a colación que realizar entrevistas, si bien es una herramienta bastante común, como se dijo al principio, no es una herramienta fácil justamente porque pueden haber esos dilemas respecto de qué pasa si la persona comprende, como acabas de enunciarlo, las implicaciones, pero espera algo de ustedes que ustedes no le pueden ofrecer. Y justamente ahí van los otros principios que vamos a revisar y quisiera también mencionar que a pesar de que las entrevistas se realizan con mucha frecuencia, eso no significa que se las haga bien. Yo diría que muchas veces ese es uno de los tal vez problemas que existen muchas veces, es que las personas muchas veces que realizan monitoreos, defensores o defensoras de derechos humanos, muchas veces con la mejor intención pueden estar realizando acciones que de alguna manera revictimicen o crucen línea respecto del consentimiento, que la persona no se sienta realmente respetada o totalmente visibilizada en su rol dentro del monitoreo. Y de ahí que no es una herramienta fácil de utilizar. Es aparentemente fácil porque está a disposición, ¿no es cierto? Si hay una persona ahí, un grupo de personas que les podemos entrevistar y uno dice, yo estoy aquí, vengo de tal entidad o vengo de tal organización y resulta que no hay nadie más que les pueda ayudar de cierta forma, pues hay una posición de poder que debemos estar conscientes que tal vez le estamos poniendo a la persona como tal vez las únicas personas que le pueden ayudar. Y esa relación de poder puede tener implicaciones para el consentimiento. Entonces, yo les invitaría como a pensar, ¿no es cierto?, en esas dinámicas también. Entonces, para un poco mitigar los efectos de dinámicas como esas, sobre todo, por ejemplo, si trabajamos con organizaciones del gobierno, por ejemplo, la Defensoría del Pueblo. A mí me parece que obviamente hay una posición ahí que si bien la Defensoría actúa en representación de las personas víctimas de derechos humanos, pero es una organización gubernamental. Entonces, es una posición hasta cierto punto que puede tener también sus dilemas ya en el campo sobre realizar actividades como estas. Ahorita no se me ocurre un ejemplo, si ustedes lo quieren compartir, una situación así donde ha habido un problema como sobre su posicionamiento como defensores y defensoras, sería interesante revisarlo, pero de manera general diría eso. Entonces, vuelvo a los principios y a los pasos sobre los cuales la entrevista debería ser hecha para hacer lo más posible en un ambiente donde diga exista esa horizontalidad y ese respeto. Eh, una vez solicitado el consentimiento informado, también es importante pedir permiso y otra vez recalco en que el permiso debe ser expreso en tomar notas, grabar o filmar la entrevista. Es importante, como digo, que la persona tenga amplio conocimiento de las implicaciones de esto. O sea, si, por ejemplo, van a filmar la entrevista,
La persona puede hacer preguntas respecto de cómo se va a usar ese video, si lo puede tener acceso al video. Y es importante que esas preguntas puedan ser respondidas, ¿no? Si no se sabe si van a tener acceso o no al video después, si lo pueden difundir o no ellas mismas, si ustedes lo van a difundir o no lo van a difundir, pues todo eso se debe saber con anticipación y se debe establecer con claridad. Luego se habla de reglas básicas para la entrevista, ¿no es cierto? Eh, Insisto, una regla básica es que la persona no tiene que responder a todas nuestras preguntas. Se puede establecer tiempos para respuestas, el lugar, quién puede estar presente, etcétera, etcétera. Anticipar el uso que se hará de la información. ¿Va a estar esta entrevista dentro de un reporte final? Si va a estar, ¿de qué manera? ¿Se va a publicar el nombre con el consentimiento o no? O tal vez no se lo va a usar en el reporte. Como digo, hay personas que también miran a esta situación como una oportunidad para justamente visibilizar su caso, como en el ejemplo de Ana. Pero resulta que las entrevistas no están planificadas para ir en el reporte. Hablo de un caso hipotético. Entonces, todo eso sí se puede ya desde en el momento en que se inicia la entrevista ir un poco clarificando estas cosas, es bastante importante. Y luego vamos a un punto que también es importante en el tema de establecer el respeto, y hay una palabra que se llama el rapport, que es como esta habilidad de tener empatía, ¿no es cierto?, de que la persona se conecte con nosotros. Y un punto ahí importante es permitir que las personas cuenten su historia con sus propias palabras. Yo en este sentido he visto de todo. Hay gente que no le gusta contar nada, hay gente que le gusta contar demasiado, pero dar ese espacio es muy importante. Si vemos que las personas son de pocas palabras, es importante enfatizar, ¿no? Mira, aquí el espacio está. Dar como el silencio necesario para que sepan que ese silencio puede ser ocupado por su voz. Y si la persona habla bastante, pues tener paciencia, actuar con respeto, poner límites cuando sea necesario, pero límites que establezcan el respeto. Por ejemplo, diciendo, ¿no es cierto? Tenemos solamente X minutos o solamente una hora o solamente 2 horas. Quiero escuchar tu historia, pero ¿qué te parece si paramos ahorita aquí y luego me la sigues contando? Solamente porque lo que estás diciendo se conecta con una pregunta que yo tengo, ¿no es cierto? Entonces, mirar la manera de que si alguien tiene mucho que decir, podamos de manera respetuosa empezar la entrevista sin cortarle o sin hacerle sentir que lo que tiene que decir no nos interesa, sino que queremos solamente la información de las preguntas. Es muy importante hacer eso. La otra recomendación es hacer preguntas abiertas y establecer un mecanismo para mantenerse en contacto. Por ejemplo, darle su teléfono, su correo. Es decirle, ¿no es cierto? Me puede escribir si tiene más preguntas respecto de la entrevista que se ha hecho, etcétera. Como dije antes, no hacer promesas que no se pueden cumplir. No estamos haciendo entrevistas en el caso de un monitoreo porque el objetivo es hacer un reportaje en un periódico. No se está haciendo entrevistas para empezar un caso litigioso, no, es un monitoreo. Y en ese sentido es importante que por eso, ¿no es cierto?, estos tres primeros puntos estén bastante claros en la entrevista para que la persona tenga una idea, si es que le es familiar el tema del monitoreo, pero sobre todo si es que no le es familiar lo que es un monitoreo, establecer lo que puede pasar, los efectos, ¿no? ¿Qué puede pasar después de haber hecho la entrevista? Se realiza una incidencia, pero esa incidencia tiene, digamos, implicaciones que tal vez están fuera del control de ustedes. Es importante establecer eso, ¿no es cierto? Que ustedes, digamos, trabajan dentro de algo más grande que ustedes y no son ustedes los que le pueden prometer algo a las personas. Y finalmente, algo que me parece bastante obvio, pero que siempre es importante mencionarlo, es el tema de que no se debe pagar por una entrevista, porque esto básicamente violaría todo el principio de ética de que las personas den libremente su consentimiento y ustedes obtengan información de manera libre y voluntaria. ¿Alguna pregunta respecto de esto? Es bastante información la que estamos revisando con el tema de la entrevista. De ahí que hemos considerado que tener 2 semanas y trabajar en parejas es
es una oportunidad muy, muy importante para que ustedes refinen sus herramientas en el momento de hablar con alguien, en el momento de lograr entrevistar a alguien. Entonces, pasando ya a otro tema, al siguiente tema, y sin preguntas, entonces hablemos un poquito del tema de acceso a la información pública. Yo diría, como lo he mantenido antes, ¿no es cierto? Es bastante difícil de manera hipotética establecer cuándo una solicitud de acceso a la información pública es clave, pero algo que yo he visto con mucha, digamos, frecuencia en varios casos es que siempre el acceso a la información pública, al ser un mecanismo público, voy a repetir lo que ya dice el mismo título, nos da la oportunidad de cierta forma de llenar, digamos, vacíos dentro de otros métodos de recopilación que podrían ser muy importantes sobre nuestro plan de documentación. Sin embargo, no porque existe esta herramienta y no porque la información sea pública, significa que no tiene sus dificultades. Yo les doy un ejemplo. Yo estoy trabajando en un monitoreo, no les puedo contar sobre qué es, pero he estado trabajando en eso desde julio. Y se enviaron en Ecuador más o menos 16 solicitudes de acceso que hasta la fecha no han sido respondidas. ¿Por qué? Porque el tema sobre el que estamos monitoreando, hay una situación, digamos, política de por medio que nos imaginamos para las personas, las entidades que están a cargo se sienten posiblemente, y estoy imaginándome, tal vez nerviosas de qué implicaciones podría tener el dar esa información, otra vez, a pesar de que es pública. Entonces es lamentable que se demoren tanto, pero sabemos que esa información tarde o temprano va a llegar. De algunas instituciones ya llegó, pero sin duda el tiempo ha sido un problema. No la manera de acceder, porque fue bastante fácil hacer las solicitudes. Y al menos nuestra primera interacción con estas entidades, con todas, sino con la mayoría, fueron bastante amigables. Todos nos dijeron, sí, ya les vamos a enviar muy pronto, pero no nos lo han enviado. Eso es una anécdota que les quería contar ahora. Pero realmente aquí realmente el micrófono está abierto para que más bien ustedes nos cuenten cuál ha sido su experiencia en temas de acceso a la información. Y me remito también a que existe un foro en la plataforma donde pueden enviar 5 líneas y decir, bueno, a mí también me ha pasado esto y una vez hice un caso y se envió a tal entidad y, ¿no es cierto? A mí, otro ejemplo que les puedo dar, solicitamos una información respecto de un presupuesto muy específico para una población muy específica. Y el Ministerio de Finanzas nos envió básicamente todo el presupuesto del Estado, por lo menos en unos 1000 hojas, cual era totalmente ilegible. O lo era, pero teníamos que buscar de hoja en hoja dónde estaba la información que estábamos buscando, que nos dieron desglosada, yo creo, de cierta manera, como diciendo, mira, no tenemos eso desglosado, así que aquí está todo, tú busca dónde está lo que estás buscando. Y eso obviamente también era una limitación para nuestro acceso a la información pública. Dos anécdotas les acabo de contar. Ese tipo de anécdotas, pues sería interesante que nos la compartan. En otros cursos que he tenido con personas igual de diferentes países, ha sido bastante interesante escuchar o leer cómo es diferente en cada país, ¿no? A veces en ciertos países es muy fácil, por ejemplo, enviar una solicitud de acceso por internet, como online, pero igual tienen el problema de las demoras. En otros países ni siquiera existe realmente una figura así tan clara sobre el acceso a la información pública. En otros países tiene que ser por escrito y, ¿no es cierto?, con todo muy específicamente en un formato, con un sello, etcétera, etcétera. Entonces, no sé si alguien quiere participar aquí de manera informal y nos cuente sus experiencias en acceso a la información. Hola.
Yo quisiera compartir una Gracias, Edwin. experiencia. Bueno, yo no tengo cero experiencia de monitoreo. De hecho, por eso estoy en el taller, porque me parece muy novedoso y se aprende bastante. Nosotros desde la Fundación Idea Dignidad, hace un par de años, después del paro de octubre, estábamos trabajando para un proyecto de UNICEF, brindando acompañamiento legal y asistencia psicosocial. Sin embargo, también teníamos que presentar un informe sobre posibles afectaciones que sufrieron niñas y adolescentes durante el paro de octubre, para lo cual se hacía imprescindible obtener información de todas las instituciones del Estado, organizaciones de la sociedad civil, medios de comunicación. Entonces me referiré a la dinámica que fue esto de pedir información a las instituciones del Estado, ¿no? Nosotros empezamos a solicitar, por ejemplo, información a los hospitales, Eugenio Espejo, Hospital del Seguro, no tuvimos problema, nos dijeron sí, durante esas fechas, pues se registraron estos ingresos de niñas y adolescentes con enfermedades, heridas, bueno, etcétera, ¿no? Registro civil igual, o sea, número, por ejemplo, de defunciones de personas, pero no necesariamente de niñas y adolescentes. Sin embargo, cuando nosotros solicitamos a la policía, que fue el punto de tensión, creo, porque imagínate, a un mes de que pasó eso, había todavía tensiones políticas. Y solicitamos a la Comandancia de la Policía Nacional información de cuántos adolescentes, niñas habían sido detenidos en ese periodo en octubre. Nos dijeron que pidamos a una subsecretaría, que no recuerdo el nombre, solicitamos a la subsecretaría. Nos dijeron que pidamos al viceministerio, solicitamos al viceministerio, nos dijeron que pidamos a la ministra Romo, solicitamos a la ministra Romo y la respuesta que nos dio ella es soliciten a la presidencia, lo cual pues ya no lo hicimos, ¿no? Sin embargo, o sea, la reflexión de esto creo que es, a nosotros nos interesaba dejar registrado esto, justamente, ¿no? Sí. O sea, hacerlo por escrito, ir a los canales que nos recomendaban hasta que al final te dan respuestas de este tipo, ¿no? Sí. Eso era mi experiencia No. con solicitar acceso a la información pública. Genial, Edwin, muchas gracias. Es un ejemplo excelente. Karina. Hola Carolina, buenas tardes con todos. Bueno, yo quería distinguir un poco lo que es el acceso a la información pública como derecho de todos los ciudadanos. Es un derecho que está plasmado en la Constitución, incluso hay un plazo legal de 10 días, pero cuando nosotros actuamos como defensoría, como monitoreo, generalmente no actuamos por acceso a la información pública, sino por un deber de colaboración que tienen las instituciones del Estado para con la defensoría, ¿no? Yeah. Por el deber de colaboración, por ejemplo, si yo necesito una información urgente, no voy a esperar los 10 días, que es el plazo legal que tienen en acceso a la información, sino que iré inmediatamente, me constituiré, levantaré acta y me darán la información. Y si no me la dan, la plasmo en el acta. Y la pido por oficio. Entonces, en cambio, en acceso a la información, cualquier ciudadano lo puede pedir sin expresión incluso de motivo. Hay un plazo legal que es de 10 días. Y si las autoridades no responden en los 10 días o no avisan que no van a poder en los 10 días y dan un plazo en el cual van a entregar la información, incluso el servidor, el funcionario puede tener responsabilidad administrativa y hasta penal, según la ley. Y por el deber de colaboración, por ejemplo, que ya es institucional como Defensoría del Pueblo, yo puedo pedir mayor información que no se la darían a los ciudadanos. Ya. ¿No? Porque el acceso es información con la que ya cuenta la institución, ¿no? En cambio, como defensoría yo puedo pedir información que tiene todavía que elaborar la entidad. El plazo, por ejemplo, si es una información que va a tener que elaborar, nosotros, según nuestra ley orgánica, la institución tiene 30 días, ¿no? Y luego hay un reiterativo, luego hay una recomendación, y si no también puede ser quejado, ¿no? A un órgano de control si es que no entrega la información. Ahora, hay también excepciones al acceso a la información, ¿no? Con el tema de confidencialidad, reservas que están en la Constitución, reservas tributarias o temas de seguridad del Estado. Hay instituciones que son muy prestas a colaborar cuando actuamos como defensoría, pero hay otras que sí son más resistentes, ¿no?
Sí. Y claro, siempre tenemos que tener en cuenta que también tenemos que mantener una buena relación, no porque querramos amparar, no, sino es que también a veces actuamos de buenos oficios. Ajá. Entonces tenemos que medir y persuadir a la entidad por qué nos corresponde la información, ¿no? Por ejemplo, las autoridades judiciales, los fiscales, ¿no? Cuando están en una investigación preliminar, muchas veces tienen cuidado, ¿no? O la policía, Por supuesto. pídaselo al fiscal, ¿no? Hay Ujú, cosas que son entendibles y bueno, se pide por escrito. ujú. Depende de la institución, ¿no? Hay instituciones que sí te colaboran y te brindan la información y hay otras que no, y cuando no, pues hay que sospechar un poquito. De acuerdo, muchas gracias. Edwin y Karina, los dos experiencias van justamente al fondo del asunto respecto del tema de acceso a la información pública. Les invito a poner esto en 5 líneas y ponerlo en el foro. Son experiencias digamos, reflexiones muy importantes respecto de cómo funciona, en tu caso, Karina, en tu jurisdicción en Perú, y Edwin también con tu experiencia de octubre. ¿Y por qué? Porque a la final, por ejemplo, en el caso de Edwin, nos está haciendo reflexionar de que además de ser el acceso a la información pública una herramienta para mapear y encontrar información, obviamente para eso es vital, el trasfondo es para eso, es también para visibilizar muchas veces la falta de información o la falta de respuesta, o si se puede decir, la falta de coordinación, o vamos a decirlo más claro, la falta de voluntad en entregar la información. Y eso es parte del monitoreo. Es parte del monitoreo visibilizar que la información que debería estar disponible, por ejemplo, vamos a temas de movilidad. Si parte de nuestro monitoreo es que el Estado debería generar una política pública sobre un tema muy específico, por decir, el cuidado, la protección a la salud o a la educación de niños y niñas, vamos a tener el caso venezolanos, ya sea en Perú o en Ecuador. Así como paréntesis, bastantes personas en el curso propusieron eso como su reporte final, personas de Venezuela que estaban en Ecuador, Perú o Colombia. Y varios de esos casos eran respecto del tema de educación. Se está incluyendo a los niños, se les está permitiendo acceder a las escuelas de la educación. Entonces, algo que necesitamos saber es qué está haciendo el Ministerio de Educación. Solicitamos información y nos dan largas, no nos responden. ¿Qué significa eso? ¿No es cierto? Dentro del monitoreo no vamos a decir es que no existe información, pero sí podemos decir no nos han dado. Y esto de por sí ya genera pues la sospecha de que no existe efectivamente la información dentro de la organización o que esa información va a visibilizar un incumplimiento. Entonces sí, el ejemplo de Edwin es muy importante del tema de visibilizar. Recordar que a la final el acceso a la información existe justamente por la idea de que se debe de cierta manera obligar al Estado a darnos la información. A la final, esta es una herramienta que los defensores y defensoras han movido con el tiempo, de generar una herramienta que le obligue al Estado a ser transparente y dar cuentas, ¿no? Y el ejemplo de Karina me parece súper interesante porque eso es lo que les decía, de una jurisdicción a otra, pues se diseña de manera bastante distinta cómo generar esta conversación, si se puede decir, entre sociedad civil y Estado respecto de información, ¿no? Hay casos en que se les da como distintas opciones, digamos, a las entidades de cómo responder y cuándo, dependiendo del tipo de información, lo cual me parece bastante interesante. Eh, Tomando el caso de Ecuador con el ejemplo de Edwin, mi intuición me diría que la policía no podía hacer lo que hizo, pero lo hicieron, ¿no es cierto? Le dijeron, no, no somos nosotros, somos otras personas, y se le pasan de un lado a otro, y eso yo no creo que está contemplado en la ley, pero es lo que pasa. Entonces es muy importante como también contrastar lo que dice la ley con nuestra experiencia, de ahí que en este tema en particular se les pide, a ustedes se les pidió, de hecho, hacer un acceso a la información para ver qué iba a pasar, ¿no? Y bueno, nos cuentan ya cuál será su experiencia en los reportes y gracias por compartir sus ejemplos. Les comento de antemano, creo que me voy a pasar un poquito de tiempo porque solo tenemos 5 minutos más y quería darle un poco una revisión a este tema de
la evaluación y corroboración de la información, que es bastante importante, y en la cual les vamos a pedir que miren un video. El ejercicio es mirar un video que está en la plataforma respecto de personas de Haití que querían viajar a Chile. Ustedes mirarán el video. Entonces, la idea es evaluar la realización de este video en función de las fuentes que utiliza. Básicamente, ustedes van a decir, este video utiliza X fuentes. No tienen que hacer de todas las fuentes, pero digamos un número razonable de fuentes que ustedes consideran el video. ¿Hace entrevistas del video? No sé, pues ahí ustedes me dirán si hace una entrevista, ¿no? Y luego van a evaluar y corroborar y analizar, no como público en general o sociedad civil, no, como defensoras y defensoras que realizan un monitoreo, cómo van a evaluar esta información. Entonces, para esto, damos un recurso que se llama la escala del almirantazgo, la cual tiene por objetivo evaluar la confiabilidad y credibilidad versus relevancia y validez. Cuando veamos la tabla, la escala, ustedes van a ver que la confiabilidad y credibilidad, la CC, digamos, están de manera vertical, mientras que la relevancia y validez están de manera horizontal. ¿Por qué? Porque de acuerdo a esta escala, resulta que muchas veces nos encontramos con fuentes que pueden ser confiables, pero no necesariamente nos dan información válida. O nos van a dar, o son fuentes creíbles, pero no necesariamente pueden estar transmitiendo información relevante. Entonces, para ello es una escala. No se trata de decir sí o no es confiable o no, sino dentro de una escala del 1 al 5, qué tan confiable y creíble es una fuente versus qué tan relevante y válida es. Y mientras más alta es la puntuación de esa fuente, pues mejor, digamos, es la fuente, ¿no? Mejor es la evidencia. Entonces, de manera sucinta les diría que para el análisis de la información se requiere separar y clasificar información y luego recomponerla para crear una imagen completa del problema. Entonces, básicamente es decir, ¿qué información tengo? Vamos a discernir, ¿no?, toda la información que se ha logrado recopilar y luego vamos a tratar de evaluar y corroborar de acuerdo a esta tabla la calidad y cantidad de información para poder últimamente hacer el análisis legal, atribuir responsabilidades e identificar las causas de las violaciones. Entonces, ya específicamente, ¿qué es esta tabla del almirantazgo? Como les decía, la validez de la información está en esta columna, mientras que la fiabilidad de la fuente, no la pueden ver aquí, creo que se me hizo un poco la foto, digamos, que le doblé la escala, no salió la parte de arriba, pero la parte de aquí, acá arriba de la A, B y C, D, de esta parte dice fiabilidad de la fuente. Entonces es validez versus fiabilidad. Entonces, validez que va de esta forma, ¿no es cierto? Que está de manera vertical del 1 al 5 y hay una extra sobre cosas que no se pueden juzgar, porque también eso es posible. Y mientras que, y bueno, iba con un número, mientras que la fiabilidad está con letras A, B, C, D, E, F, y F es no puede ser juzgado. Entonces, vamos a decir que analizamos una de las fuentes y consideramos en nuestro análisis que recae dentro de lo completamente confiable o generalmente confiable y de acuerdo a nuestro análisis definitivamente está confirmado o probablemente está confirmado uno de estos dos. Entonces, estas 4 opciones donde es completamente confirmado versus generalmente y probablemente recaen en estas 4 celdas A1, A2, B1 y B2
¿qué podríamos decir es información confirmada? Entonces, si ustedes incluyen información que caiga dentro de esta valoración, estamos hablando de información verde, información confirmada. Sin embargo, ¿no? Ustedes dicen, no sé si es ni completa ni generalmente, es bastante confirmada. Pero definitivamente está confirmada. Está confirmada porque en el video mostraron que existe, yo qué sé, un documento del gobierno y me estoy imaginando, no les voy a dar pistas sobre el caso, pero voy a hablar hipotéticamente. Sí está confirmado, pero no sé hasta qué punto es confiable que esa información las haya proveído X organización. Entonces cae en C1. Entonces, de manera similar, algo que es bastante confiable, pero que en su experiencia no suele ser confiable, y entra dentro de las 3 categorías de probablemente, posiblemente y dudosamente cierto, va en lo amarillo, ¿no? Entonces, de cierta manera estoy tratando de mostrarles gráficamente cómo el análisis de un elemento en particular caería en A1, B1, A1, A2 o B2, o dentro de C1 hasta C4, D1 hasta D4, o A3 hasta D3, o A4 hasta D4, ¿no? Y finalmente llega lo improbable y lo no confiable, que nos caería dentro de E1 con E5 y A5 con E5. Ahorita les estoy repitiendo varios letras y números que tal vez ustedes me dicen, no entiendo nada. Y es legítimo. Realmente esto es un ejercicio que a veces al principio a mí me pasó. Cuando lo vi por primera vez dije, no entiendo. Pero luego ya cuando uno está realizando, ya cuando hayan visto el video, vuelvan a esta tabla y digan, a ver, vamos a tomar un elemento, como les dije, por ejemplo, una entrevista. Y vamos a tratar de preguntarnos, primero respecto de la validez de la información. ¿Podemos decir que está confirmada o no se puede juzgar? Se hacen primero esa pregunta. Y además, en la plataforma ya existen preguntas mucho más específicas de las que estoy haciendo ahora, pero que por el tiempo no las estoy revisando. Entonces, vamos a decir, por ejemplo, en validez de la información, las preguntas que se pueden hacer para responder si cae dentro del 1 al 5 son las siguientes. Pueden preguntar, ¿es lógica, coherente y consistente? ¿Está corroborada por información de otras fuentes independientes? ¿O es consistente con otra información y el contexto en general? ¿No? Entonces, vamos a tomar esas 3 preguntas para analizar la entrevista y resulta que ustedes dicen, pues es probablemente cierto. Pero resulta que para la validez tienen 6 opciones respecto de la fiabilidad. Ya saben que es válida en un probablemente cierto, en un nivel 2. Pero es fiable, entonces para eso también en la plataforma van a ver que existe elementos para que ustedes decidan si caen A, B, C, D, E o F. Vamos a tomar, por ejemplo, la letra A. ¿Qué es lo que dice la plataforma? En la A, para saber si es fiable una fuente, dice, no hay duda de la fiabilidad, confiabilidad o competencia de la fuente. La información proporcionada anteriormente por esta fuente siempre ha demostrado ser creíble. Entonces, dicen, no, realmente este no es el nivel de fiabilidad que yo veo de esta fuente. Es un poco menos confiable. ¿Qué dice la letra B? La letra B dice, puede haber alguna duda sobre la fiabilidad, la confiabilidad o la competencia de la fuente. Sin embargo, la información proporcionada anteriormente por esta fuente ha demostrado ser creíble. Todos dicen sí, no es completamente, pero yo diría que es un 95% confiable. Entonces, nuestro análisis de la entrevista resulta ser un B2. Y eso con cada elemento que ustedes deciden analizar del video. Últimamente se les pide que llenen una tabla. En el ejercicio ustedes tienen una tabla de Excel vacía, la parte de los colores, para que ustedes la llenen. Yo he visto gente que a veces va directamente a la celda y pone aquí el nombre de la fuente y la ponen en color verde y más abajo me explican, ¿no? O simplemente ponen acá en la parte de abajo, ponen fuente y ponen análisis, resulta ser un B2 y explican. Cualquiera de las dos está bien,
Lo importante es, como les digo, que hagan al mismo tiempo tanto validez que va hacia abajo con las preguntas que están en la plataforma para saber si recaen el 1, 2, 3, 4, 5 y fiable con el A, B, C, D o E o F de acuerdo a los elementos que están en la plataforma bastante claros. Y cuando ustedes lleguen a una conclusión respecto de en qué casillero cae, pues enlistan la fuente que escogieron y ponen su análisis de qué letra y número es. Parecería, como digo, ser un ejercicio complicado para algunas personas como yo al principio, pero luego, luego digamos que ya revisen los contenidos o si es que ya lo revisaron, pues se les va a hacer un poco más fluido. Obviamente, a la final, este análisis es un análisis hasta cierto punto subjetivo en el sentido de que la diferencia entre probablemente y posiblemente es cierto, los elementos que nos dan a la final son una escala sobre los que nosotros decidimos si recae en uno o recae en otro y puede sentirse hasta cierto punto como no veo tanta diferencia. De ahí que es necesario hacer este ejercicio y retroalimentarlo justamente para ver hasta qué punto marca una diferencia hacerse esas preguntas de que no. Yo les diría en mi experiencia y viendo la experiencia de varias otras personas que han trabajado con estos ejercicios, sí marca una diferencia hacerse estas preguntas, sí les da una sensación de estar trabajando con fuentes sobre las que ya saben o tienen una visión más clara sobre si es información confirmada, no confirmada o sin confirmar. Sobre todo en la época del fake news, como se dice ahora, y que está en la plataforma, tenemos tanta información que circula en las redes, que circula en las redes sociales, que circula en nuestros teléfonos. Y nuestra labor como defensoras y defensores es ir un paso más allá para saber que podemos hacer algo para verificar si esa información es una información que podemos y debemos usar. Y con esto y tomando en cuenta que ya me pasé bastante del tiempo, les agradezco muchísimo el haberse unido a la videoconferencia del día de hoy. Si tienen preguntas respecto de la escala, pues por favor me envían un correo, me envían un chat. Con mucho gusto, pues les ayudo en cualquier duda que tengan. Y muchas gracias por estar aquí. Gracias a ti. Hasta luego. Ok, que pasen una buena noche. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Gracias. Gracias, Carolina. Bye.